¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día simplemente desaparecieras? Imagina que la tierra te traga y, cuando todos te dan por perdido, regresas con una historia que nadie creería. Hoy te voy a contar un relato que te pondrá los pelos de punta, una odisea de supervivencia que desafía toda lógica y te hará cuestionar la seguridad de tu propio entorno. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora mismo, porque lo que voy a revelarte hoy te mostrará que el verdadero terror a veces se esconde donde menos lo esperas, justo al lado de tu vida cotidiana. Prepárate, porque esta historia va a cambiar tu forma de ver el mundo. ¿Estás listo para descubrir la verdad que el bosque de Indian Peaks guardó por un año? El 15 de septiembre de 2017, a las 7 de la mañana, Elena Vance, de 28 años, cerró la puerta de su casa en Boulder, Colorado. Según la reconstrucción de los hechos que los investigadores armaron con testimonios de vecinos, ella se veía concentrada y llena de energía. Elena, profesora de literatura inglesa, tenía pensado pasar el sábado explorando sola la Ruta 657, conocida como el Sendero del Lago Perdido en la zona de Indian Peaks, un lugar poco concurrido. Aunque cerca de sitios populares como Eldora, el área era famosa por su dificultad, con una maleza densa de coníferas y un terreno rocoso donde era fácil perderse. A las 8:45 de la mañana, una cámara de vigilancia en la entrada del bosque capturó su Toyota Corolla blanco. El video muestra a Elena estacionando el coche en un área de grava cerca de la caseta de información. Según el guardia del estacionamiento, llevaba una mochila gris oscura y bastones de senderismo. No parecía preocupada y caminaba con paso firme hacia el bosque. Dejó una nota en el registro de visitantes indicando que planeaba regresar a más tardar a las 6 de la tarde, algo que siempre hacía por ser una viajera experimentada y muy organizada con sus horarios. Cerca de las 11:30 de la mañana, una pareja de excursionistas se topó con una mujer parecida a Elena en un tramo estrecho del sendero, cerca del desvío hacia una antigua cantera abandonada. En su declaración, mencionaron que la maestra se detuvo para revisar su mapa. Se veía tranquila e incluso los saludó brevemente, preguntando por las condiciones del camino cuesta arriba. Este fue el último contacto visual confirmado con ella ese día. Cuando Elena no volvió a casa a las 9 de la noche, su amiga cercana comenzó a enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta. Para la medianoche, el teléfono de Elena estaba fuera de cobertura o apagado. La ansiedad se apoderó de Boulder a la mañana siguiente cuando la maestra no apareció a una reunión programada con sus colegas. El 16 de septiembre, a las 9 de la mañana, se inició oficialmente la operación de búsqueda. Los guardabosques fueron los primeros en encontrar su coche en el mismo lugar donde la cámara lo había grabado. El auto estaba cerrado, sin señales de entrada forzada o daños. Dentro, en el asiento del pasajero, había un termo, un suéter de repuesto y un mapa topográfico impreso con las notas personales de Elena. La ausencia de la mochila y las llaves confirmaba que la mujer había salido a la ruta. La primera fase de la operación implicó peinar 20 millas cuadradas de bosque. Más de 150 personas participaron, incluyendo rescatistas profesionales, guías caninos y voluntarios. Los perros solo pudieron seguir el rastro en los primeros 200 metros del estacionamiento, después de lo cual, el olor desapareció abruptamente en una zona rocosa cerca del barranco. Los rescatistas señalaron en sus informes que el bosque en ese sector estaba en un silencio sepulcral, lo que creaba una atmósfera opresiva durante el trabajo. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron la zona hasta el anochecer, pero la densa cubierta de abetos de Douglas imposibilitó un escaneo preciso del terreno. Durante los siguientes 10 días, los rescatistas revisaron cada milla del sendero del lago perdido, incluyendo antiguas vías madereras y entradas de minas abandonadas. Se inspeccionaron cauces de arroyos y barrancos profundos en un radio de 5 metros de la cantera. Colegas y estudiantes de Elena se unieron a los grupos de voluntarios, peinando la maleza en busca de cualquier pista, un trozo de tela, una rama rota o una botella abandonada. Sin embargo, el bosque no reveló nada. No había señales de lucha ni de caídas desde los acantilados. El 30 de septiembre de 2017, la fase activa de la búsqueda fue suspendida oficialmente. El informe final del sheriff declaró que más de 40 millas cuadradas de terreno accidentado habían sido peinadas sin resultados.
El caso fue clasificado como una desaparición bajo circunstancias inexplicables, sugiriendo un accidente o un ataque repentino de un gran depredador, como un puma o un oso, lo que podría haber arrastrado el cuerpo a una cueva inaccesible. La familia y amigos de Elena se sumergieron en el terror interminable de lo desconocido, y su Toyota blanco desapareció para siempre del estacionamiento, dejando solo silencio y misterio que el bosque de Indian Peaks guardó por casi un año. Para la mayoría de los residentes de Boulder, el tiempo fue desvaneciendo gradualmente la tragedia, convirtiendo la desaparición de Elena Vance, de 28 años, en una de esas historias tristes que solo se recuerdan en los aniversarios. En el patio de la escuela local, donde enseñaba literatura inglesa, apareció una pequeña placa conmemorativa, y sus estudiantes y colegas aprendieron a vivir con el vacío del aula 42. La familia de la maestra se acostumbró al silencio opresivo de su hogar, donde todo, desde una taza térmica sin lavar hasta las notas sobre la mesa, les recordaba aquel fatídico septiembre de 2017. Los informes oficiales del sheriff, sellados como desaparecida, se guardaron en los archivos, y parecía que el bosque había ocultado para siempre el secreto de su destino bajo una capa de tierra y piedras. Sin embargo, una tarde lluviosa, cuando el crepúsculo ya había envuelto la ciudad, la pesada puerta principal de la estación de policía de Boulder se abrió. Según el testimonio del oficial de turno a las 25:00, una figura entró al edificio. Inicialmente pensaron que era una mujer sin hogar buscando refugio de la lluvia. Una mujer estaba en la entrada, demacrada hasta el punto de que sus clavículas y costillas eran claramente visibles bajo su ropa sucia y rota. Era el mismo atuendo que había usado en la caminata 9 meses antes, pero ahora era un trapo deshilachado que apenas se aferraba a su cuerpo huesudo. Su apariencia causó un verdadero shock. La mujer parecía recién salida de la tierra. Su piel era anormalmente pálida, casi transparente, y tenía profundas ojeras. No era un resto o un esqueleto, como muchos temían encontrar en el bosque, sino la prueba viviente de que el mal había estado escondido todo el año, justo al lado de las rutas turísticas. Según los informes médicos elaborados inmediatamente después de su llegada, la mujer pesaba solo 82 libras, una cifra crítica para su estatura. Cuando el detective Anthony Lambert entró a la sala de interrogatorios, vio a una mujer con las manos temblorosas y la mirada fija en un punto de la pared. Después de un procedimiento de identificación por huellas dactilares, no hubo duda. Era Elena Vance. Sus muñecas y tobillos mostraban cicatrices profundas y antiguas por el uso prolongado de cadenas metálicas. Su piel estaba cubierta de picaduras de insectos y numerosos pequeños cortes, indicando que había estado en condiciones insalubres durante mucho tiempo. El detalle más espeluznante que los paramédicos mencionaron más tarde fue el estado de su rostro. A pesar de la suciedad y los moretones, sus mejillas y barbilla mostraban marcas claras de algún objeto pesado que había estado presionando su piel por mucho tiempo. Cuando Elena pudo pronunciar sus primeras palabras, su voz era un susurro apenas audible, áspera y ronca, como si no hubiera hablado en meses. Traía consigo una verdad mucho más aterradora que la versión de un ataque de animal salvaje. Esa noche, todo el pueblo se dio cuenta de que mientras los rescatistas buscaban su cuerpo en las montañas, Elena había estado cautiva de un hombre que destruía metódicamente su identidad en una trampa de concreto. La policía anunció de inmediato la reapertura del caso, pero ahora como secuestro y detención ilegal. Mientras los médicos luchaban por estabilizar el estado de la mujer en la unidad de cuidados intensivos, los detectives comenzaron a darse cuenta de que el secuestrador seguía libre y sabía de la fuga de su víctima. La aparición de Elena se convirtió en una sensación que conmocionó a todo el estado de Colorado, porque su regreso del olvido significaba el inicio de la mayor cacería humana en la historia del condado de Gilpin. El testimonio de la maestra levantó el velo sobre la existencia de un búnker secreto donde el tiempo se detuvo durante 300 días, y cada jornada era una lucha por el derecho a simplemente respirar aire sin el olor a óxido y humedad. Según los materiales de la investigación y el detallado testimonio que Elena Vance pudo proporcionar después de una larga rehabilitación, la cronología de su desaparición comenzó a reconstruirse con precisión matemática. Aquella mañana de sábado, 15 de septiembre de 2017,
Ella se encontraba en un tramo del sendero que pasaba por una antigua cantera abandonada cerca de Netherland. El lugar, rodeado de montones de escombros y restos de maquinaria oxidada, estaba prácticamente desierto. Fue allí, mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, creando sombras largas e inquietantes, que se le acercó una figura que inicialmente pensó era un excursionista cualquiera. El hombre vestía un camuflaje oscuro, pero sus movimientos no eran los de un caminante. Su rostro estaba cubierto por una gruesa máscara que ocultaba completamente sus facciones. Sin previo aviso ni demanda, golpeó a Elena con fuerza en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente. Cuando recuperó el conocimiento, su mundo se redujo a la sensación de tela áspera sobre sus ojos y el sabor metálico de la sangre en su boca. Podía sentir la vibración continua del coche mientras avanzaba por un camino de tierra irregular. Según ella, el viaje duró al menos 45 minutos durante los cuales el secuestrador no pronunció una palabra. Fue llevada a una habitación donde el aire estaba cargado con el olor a aceite técnico, humedad y vapores de gasolina. Elena recordó el sonido de una pesada escotilla abriéndose con un chirrido penetrante, tras lo cual fue arrojada al frío vacío debajo del suelo. El lugar de su encarcelamiento durante los siguientes 365 días fue un sótano secretamente instalado bajo un garaje privado en una remota zona boscosa del condado de Gilpin. Era una habitación de concreto no más grande de 120 pies cuadrados sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con paneles insonorizantes gruesos y de color gris oscuro que absorbían cada sonido, convirtiendo los gritos de la mujer en susurros apenas audibles para quienes pudieran pasar por fuera. Cada noche, cuando los sonidos del bosque se apagaban arriba, el secuestrador bajaba a su víctima. Siempre usaba una máscara y un dispositivo especial para alterar su voz, haciéndola antinatural, grave y mecánica. Este sonido áspero se convirtió en sinónimo de miedo inminente para Elena. Le traía una cantidad mínima de comida y agua, pero cada una de sus apariciones iba acompañada de acciones que en los protocolos oficiales se etiquetan como violencia psicológica y física sistemática. En conversaciones con los detectives, la propia maestra se negó a describir estos episodios en detalle, llamándolos solo cosas sucias que le gustaría olvidar para siempre. La salvación de Elena fue un incidente que puede llamarse una falla técnica en el sistema cuidadosamente planeado del torturador. La noche de su escape, una vieja tubería de suministro de agua que pasaba por el techo interior del garaje no soportó la presión y reventó. Potentes chorros de agua fría comenzaron a inundar el sótano a través de grietas en el techo de concreto. Elena estaba atrapada. El nivel del agua subía rápidamente, amenazándola con la muerte por ahogamiento en la estrecha cámara de concreto. El agua fría ya le llegaba al pecho cuando se escucharon pasos de pánico arriba. El secuestrador, temiendo que su colección, que había estado construyendo metódicamente durante un año, muriera en el accidente, bajó corriendo. En el caos, entre el rugido del agua y el vapor espeso, abrió la escotilla y empujó a la exhausta mujer al garaje. Estaba desorientado por la magnitud de la inundación y momentáneamente perdió el control de la situación. Fue este segundo el que resultó decisivo. Elena, cuyos sentidos se habían agudizado hasta el instinto de supervivencia durante el año de aislamiento total, notó una pesada llave inglesa ajustable de unas 15 pulgadas de largo sobre un macizo banco de trabajo de madera. Cuando el hombre se dio la vuelta para intentar cerrar la alcantarilla y detener el flujo de agua, ella agarró la herramienta con ambas manos y lo golpeó en la cabeza con toda la fuerza que pudo reunir. El secuestrador cayó al suelo de concreto mojado, soltando solo un gemido sordo. Sin esperar a que recuperara el conocimiento, Elena salió corriendo por la puerta desbloqueada del garaje y se adentró en la oscuridad del bosque. Corrió a través de la densa maleza, sin sentir las piedras afiladas bajo sus pies descalzos ni las ramas golpeando su rostro. La impulsaba un solo pensamiento: alejarse lo más posible de aquel lugar que olía a aceite y muerte. Estimó haber caminado unos 3 kilómetros por terreno accidentado hasta que vio la tenue luz de la civilización. Era un edificio privado que parecía una estación de servicio o taller en las afueras de la carretera. Posteriormente, las cámaras de vigilancia de una gasolinera Peak Fuel a unos cientos de metros captaron una imagen granulada de una sombra cruzando la carretera a las 2 de la mañana.
El metraje muestra la silueta de una mujer moviéndose a tirones intermitentes, mirando constantemente hacia atrás. Estas grabaciones fueron la primera evidencia documentada de la presencia de Elena en la zona después de un año de oscuridad. El dueño de la estación, que estaba en la trastienda esa noche, recordó durante el interrogatorio haber escuchado un extraño y penetrante grito proveniente del cinturón forestal. Sin embargo, los sonidos de animales salvajes eran frecuentes en esa área, por lo que no le dio importancia. No podía imaginar que a pocos metros de sus ventanas estaba la víctima de uno de los casos sin resolver más notorios de la última década, quien acababa de escapar del férreo agarre de su torturador. Elena continuó su camino hacia Boulder, dejando atrás miles de horas de pesadilla subterránea. Pero la prueba más difícil, enfrentar su propio pasado y descubrir la identidad del hombre que la había secuestrado, aún estaba por venir. El 28 de agosto de 2018, inmediatamente después de que la condición de Elena Vance se estabilizara en la unidad de cuidados intensivos, la detective Ana Mendoza asumió el liderazgo del equipo especial de investigación. La desaparición de Elena, que había estado desaparecida durante casi un año, fue noticia no solo en Colorado, sino en todo el país. La detective Mendoza, conocida por su enfoque metódico y atención al detalle, decidió centrar sus esfuerzos en establecer el centro geográfico de los eventos. El punto clave fue la gasolinera Peak Fuel, donde las cámaras captaron la sombra fugitiva. Se decidió realizar una verificación total de todos los residentes, propietarios y arrendatarios en un radio de 10 millas de esta ubicación. El área de búsqueda cubrió más de 300 millas cuadradas de terreno accidentado, cortado por profundos cañones y densos bosques de coníferas. Cada edificio, desde chalets modernos hasta chozas de caza dilapidadas, fue objeto de una inspección exhaustiva. Al tercer día de la operación, el 31 de agosto, la atención de los investigadores se centró en un sitio a 6 millas al noroeste de la gasolinera. Era una propiedad aislada, escondida detrás de un denso muro de pinos, propiedad de Samuel Thorne, de 50 años. Thorne, un leñador local que había vivido solo durante más de 20 años, tenía fama de ser solitario y agresivo. Durante la primera visita policial, Thorne se negó a permitir que los oficiales entraran a la propiedad sin una orden. Según uno de los agentes de patrulla, el hombre se comportó de manera extremadamente sospechosa. Seguía mirando hacia su garaje y apretaba los puños cuando se le preguntó sobre los eventos de la noche anterior. Esto causó una reacción inmediata. En 6 horas, se obtuvo una orden de registro. Cuando el equipo de asalto y el equipo forense llegaron, la situación se volvió aún más tensa. En el patio trasero de Thorne, a unas pocas docenas de metros de la casa principal, la policía descubrió una antigua estructura semisubterránea que alguna vez había servido como bodega de alimentos. Su entrada estaba llena de tablas viejas y láminas de hierro oxidadas, coincidiendo perfectamente con la descripción de una trampa de concreto proporcionada por Elena. Una búsqueda en la camioneta de Thorne, una vieja Chevy azul, proporcionó a la investigación otra pieza de evidencia que parecía decisiva en ese momento. En el compartimento de equipaje, entre motosierras y cadenas, los detectives encontraron varios rollos de cuerda de nylon azul. Durante su interrogatorio en el hospital, Elena recordó que sus manos habían sido atadas con este material al comienzo de su cautiverio, cuyo color logró fijar en su memoria antes de que le pusieran una máscara. El grosor y el tejido de la cuerda encontrada coincidían visualmente con las marcas de fricción en las muñecas de la maestra. La detective Mendoza personalmente realizó el primer interrogatorio de Samuel Thorne en la sala de detención. Según el protocolo número 814, Thorne se confundía constantemente en su testimonio. Afirmó que la noche de la fuga de Elena, él estaba en una zona remota del bosque donde se dedicaba a la tala ilegal, pero no pudo proporcionar coordenadas exactas. Su manera agresiva de comunicarse y su abierta hostilidad hacia las fuerzas del orden solo fortalecieron la creencia de los investigadores de que habían encontrado a su verdugo. Los titulares comenzaron a aparecer en la prensa sobre la captura del monstruo del bosque, y los residentes de Boulder respiraron aliviados, creyendo que se había hecho justicia. Pero a puertas cerradas del laboratorio, la imagen comenzó a cambiar. Mientras Thorne estaba bajo custodia, los científicos forenses analizaron la evidencia incautada. La primera decepción fueron los resultados del análisis de la cuerda azul.
Resultó ser un nylon industrial estándar que se vendía por miles en cada ferretería del estado. Además, los fragmentos de cuerda de la camioneta de Thorne no contenían micropartículas epiteliales ni ADN de Elena Vance. El siguiente paso fue analizar el suelo. Este fue un punto clave en la investigación. Se recogieron muestras de polvo y tierra de los zapatos y la ropa de Elena. El geólogo forense Robert Gray señaló en su informe que el suelo de la ropa de la víctima tenía una composición única, un alto contenido de arcilla roja y minerales específicos, típicos de las antiguas zonas mineras de granito. Cuando estas muestras se compararon con el suelo cerca de la casa y la bodega de Samuel Thorne, no hubo ninguna coincidencia. El terreno de Thorne estaba dominado por suelo arenoso con una gran cantidad de humus de coníferas, lo que era radicalmente diferente de lo que la maestra había traído consigo. Una segunda búsqueda en la bodega de Thorne tampoco fue concluyente. Las paredes estaban cubiertas de moho, pero no había señales de insonorización o de ocupación humana reciente. La policía se dio cuenta de que Samuel Thorne era solo un cazador solitario cuya agresión no era causada por la culpa, sino por años de aislamiento social y una desconfianza patológica en el sistema. Su coartada de tala ilegal fue finalmente confirmada. El servicio forestal encontró tocones frescos en el sector exacto que había indicado, lo que explicó su deseo de ocultar su presencia en el bosque esa noche. El 5 de septiembre de 2018, Samuel Thorne fue liberado de la custodia. Fue un duro golpe para los detectives. La operación a gran escala, que había tomado cientos de horas hombre, había llegado a un callejón sin salida. La policía estaba de vuelta al punto de partida, solo con el testimonio de una mujer cuya memoria estaba fragmentada debido a un trauma severo. La detective Mendoza se vio obligada a admitir que habían tomado el camino equivocado, perdiendo un tiempo precioso. Las sombras del pasado seguían cerniéndose sobre el caso. Una atmósfera de depresión prevalecía en el departamento. Quedó claro que el secuestrador no era solo un tosco leñador, sino una persona mucho más astuta y metódica. Alguien que fue capaz de crear condiciones de aislamiento completo en un lugar que hasta entonces había pasado desapercibido por los mejores buscadores. Mientras la detective Mendoza revisaba las listas de todos los propietarios del Ford Explorer color caqui, mencionado por algunos testigos, el verdadero culpable observaba desde una distancia segura. Permanecía invisible, oculto tras la fachada de una vida ordinaria, y su verdadera identidad solo la conocía Elena, quien aún temía cerrar los ojos en la oscuridad de la habitación del hospital, escuchando el crujido de una pesada claraboya y el sonido mecánico de una voz alterada en cada crujido de hojas. Se avecinaba una nueva etapa de la investigación donde la fuerza bruta sería reemplazada por la tecnología digital y el análisis de datos celulares, lo que finalmente llevó al descubrimiento del hilo que conducía al corazón de la oscuridad. El 6 de septiembre de 2018, el equipo de investigación de detectives de Boulder se encontró en lo que los profesionales llaman un callejón sin salida. Después de la liberación de Samuel Thorne y el colapso total de la teoría del ermitaño del bosque, Ana Mendoza tomó la decisión estratégica de cambiar completamente el vector de la investigación. Si la evidencia física en el terreno fallaba, la respuesta debía estar oculta en el espacio digital. Se puso en contacto con el Departamento de Análisis de Datos Técnicos de Colorado para solicitar un dump completo, una carga de todos los identificadores de dispositivos móviles que se registraron en 3 torres de telefonía celular, clave la noche de la fuga de Elena Vance. Estas torres, ubicadas a lo largo de una cresta montañosa, cubrían el área de la gasolinera Peak Fuel y los bosques adyacentes del condado de Gilpin. El analista celular Mark Stevens pasó más de 48 horas filtrando cientos de señales de vehículos que transitaban por la carretera 119. Su tarea era encontrar un dispositivo que se comportara de forma atípica, registrándose por un corto periodo de tiempo y desapareciendo, o permaneciendo estático durante un largo periodo en un área completamente desierta. El avance ocurrió a las 3:20 de la mañana del 8 de septiembre. El informe de Stevens registró un flash digital, un dispositivo con un número de serie único registrado en la torre número 412 a las 2:48, exactamente 8 minutos antes de que la cámara de la gasolinera captara la sombra de Elena. La señal duró solo 11 segundos.
después de lo cual el teléfono fue apagado o destruido. Lo más importante, la triangulación de la señal apuntaba a un punto a 2 millas de la gasolinera en dirección a un denso matorral, donde no había estacionamiento ni campamento oficial. 2 horas después, los detectives tenían el nombre del titular del contrato. El teléfono pertenecía a Julian Moore, de 22 años, residente de un suburbio de Netherland. Cuando la detective Mendoza abrió su expediente personal en la base de datos, un pesado silencio cayó en la oficina. Julian Moore no era solo un residente local cualquiera. Era un exalumno de Elena Vance en la preparatoria de Boulder, graduado hacía 4 años. En los registros escolares, se le describía como un joven reservado, extremadamente talentoso en literatura, que a menudo se quedaba después de clases para discutir obras clásicas. Una referencia en la caracterización señalaba que mostraba una fijación poco saludable en los maestros que le mostraban atención. La investigación obtuvo de inmediato una orden para verificar la actividad financiera de Julian Moore durante los últimos 2 años. El análisis de las transacciones bancarias reveló una preparación metódica para el crimen, que duró meses. En agosto de 2017, solo 3 semanas antes de la desaparición de Elena, Moore realizó varias compras grandes en la ferretería Highland Hardware, en el condado de Gilpin. Según las copias de los recibos incautados por el gerente de la tienda, el señor Henderson, el entonces joven de 21 años, compró 64 paneles insonorizantes de espuma acústica, 400 pies de cable de cobre pesado, varias luces fluorescentes industriales y 6 sacos de concreto de fraguado rápido. El dueño de la tienda recordó más tarde, en una conversación con un ayudante del sheriff, que el joven parecía muy concentrado, y cargó personalmente los materiales en una vieja camioneta SUV. Explicó estas compras como la instalación de un estudio de grabación casero. Sin embargo, para los detectives, el conjunto de materiales, especialmente la insonorización y el concreto, pintaba una imagen completamente diferente. La construcción de una cámara subterránea donde los sonidos de los gritos nunca llegarían a la superficie. La lista de gastos también incluía la compra de un potente generador portátil y 10 bidones de combustible, lo que explicaba cómo el búnker podía funcionar en la ausencia total de comunicaciones. El siguiente paso fue verificar el vehículo de Moore. La base de datos de registro del Departamento de Transporte de Colorado listaba un Ford Explorer color caqui, modelo 1998. En su interrogatorio inicial, Elena había reportado haber visto un jeep sucio de color militar en un antiguo camino forestal cerca de la cantera el día de la desaparición de la maestra. En ese momento, este testimonio no fue tomado en serio porque había muchos vehículos similares utilizados por turistas y guardabosques en la zona. Sin embargo, la voluntaria agregó un detalle que ahora se volvió clave. Notó un profundo rasguño oxidado en el parachoques trasero que se parecía a la forma de una X. Cuando los detectives revisaron las imágenes de vigilancia de tráfico de la salida de Boulder del 15 de septiembre de 2017, encontraron el coche de Julian Moore. Un rasguño como este era claramente visible en el parachoques trasero. La SUV se había estado moviendo hacia las montañas a las 8 de la mañana, 40 minutos antes de que Elena Vance estacionara su Toyota en el inicio del sendero. La huella digital del crimen era irrefutable. Julian Moore no solo estaba en la zona, estaba allí todos los días durante un año. Un análisis de sus gastos mensuales en gasolina y comida mostró un fuerte aumento justo después de la desaparición de Elena. Compraba grandes cantidades de alimentos no perecederos y agua embotellada en diferentes tiendas, tratando de no llamar la atención con grandes volúmenes en una sola ubicación. Los detectives se dieron cuenta de que estaban tratando con una persona que actuaba no espontáneamente, sino con fría calculadora, utilizando el conocimiento de los hábitos de su víctima y las características del área. A partir del 12 de septiembre de 2018, la trampa comenzó a cerrarse. El Departamento de Policía de Boulder y la oficina del sheriff del condado de Gilpin habían formado un equipo de asalto, pero la detective Mendoza insistió en una vigilancia adicional. Quería saber exactamente dónde Julian Moore mantenía a su víctima, porque localizar el búnker en sí era crucial para la base de pruebas. Cada movimiento del sospechoso de 22 años ahora era rastreado en tiempo real a través de su número de teléfono celular principal.
Los investigadores descubrieron que cada noche a las 7 de la tarde, su señal desaparecía en un área conocida como Skywalk. Fue allí, en medio del óxido y el concreto, donde Elena llamó a su infierno subterráneo. Los engranajes de la justicia comenzaron a girar, y el rastro digital dejado por Moore en su momento de pánico llevó a los detectives directamente a la puerta cerrada del garaje, donde aún colgaban cadenas en la oscuridad y el olor a goma espuma húmeda. El 14 de septiembre de 2018, exactamente un año después de que comenzara la pesadilla, una fuerza especial liderada por detectives de Boulder y la oficina del sheriff del condado de Gilpin inició la fase final de la operación para detener al principal sospechoso. El objetivo era una casa particular en las afueras de Netherland, que colindaba con una zona técnica abandonada conocida localmente como Skyview. Era un área de antiguos almacenes y talleres de reparación, cortada por vías de ferrocarril oxidadas y llena de restos de equipos industriales. La casa de Julian Moore estaba algo apartada, escondida detrás de una densa maleza de arbustos de montaña y altos pinos, lo que la hacía casi invisible para los transeúntes casuales. La vigilancia del objeto se estableció a las 3:45 de la mañana. 4 agentes vestidos de civil tomaron posiciones en la zona boscosa, utilizando dispositivos de visión nocturna. Según sus informes, no había luces encendidas en la casa durante la noche, pero se podía escuchar el débil zumbido de un generador portátil desde un garaje masivo separado, cubierto con láminas de metal viejo. Esto confirmó la versión de que la actividad principal del sospechoso se concentraba en este edificio. A las 6 de la mañana, se recibió la orden de asalto. El equipo de asalto, equipado con equipo de protección pesado, derribó la puerta lateral del garaje. Todo el proceso tomó cuestión de segundos. Dentro reinaba el caos. El aire estaba saturado con el olor acre a cloro, polvo de concreto húmedo y aislamiento quemado. Julian Moore fue tomado por sorpresa. El joven de 22 años estaba arrodillado contra la pared trasera del garaje, sosteniendo una llave ajustable y un trozo de tubería de cobre. Sus manos estaban cubiertas de abrasiones y su ropa estaba empapada en agua sucia. Según el informe del oficial Stephen Miller, Moore no se resistió activamente, pero su comportamiento era extremadamente extraño. Parecía completamente desconcertado, repitiendo constantemente que solo estaba tratando de arreglar una rotura en la tubería principal de agua. No había remordimiento ni miedo en su rostro, solo la expresión fría y confusa de un hombre, cuyo mundo imaginario acababa de colapsar bajo el peso de la realidad. Cuando se le preguntó sobre el paradero de Elena Vance, respondió con silencio o breves negaciones, afirmando que no había visto a su antigua maestra desde que dejó la escuela. Mientras un equipo realizaba el arresto, los investigadores forenses comenzaron una búsqueda detallada del garaje, que tenía unos 800 pies cuadrados. La atención de los detectives se centró en una gran caja de herramientas de metal en el rincón más alejado de la zona de reparación de tuberías. Debajo del estante inferior, envuelto en un trapo empapado en aceite, encontraron un teléfono celular de modelo antiguo. Este dispositivo no estaba registrado a nombre de Moore, pero su contenido se convirtió en evidencia irrefutable. Los técnicos que llegaron a la escena pudieron recuperar algunos de los datos eliminados. La tarjeta de memoria contenía fotos tomadas el 15 de septiembre de 2017. La imagen mostraba a Elena Vance al comienzo del sendero del lago perdido. Ella sonreía, mirando hacia las montañas, completamente ajena a que en ese momento su antiguo estudiante la seguía a través del lente de la cámara a solo 30 pies detrás de ella, en la espesura del bosque. Estas imágenes, capturadas unos minutos antes del ataque, documentaban una persecución larga y deliberada. Sin embargo, el verdadero horror solo se hizo evidente para los investigadores cuando comenzaron a examinar el suelo del garaje. Debajo de una masiva alfombra de goma, donde usualmente se colocaba una sierra de mesa, el equipo forense encontró una junta entre losas de concreto que parecía demasiado plana para un piso normal. Usando una palanca, los oficiales levantaron una pesada tapa de alcantarilla de acero que había sido disfrazada con una capa de mortero de cemento. Cuando la tapa se quitó con un fuerte ruido de raspado, el olor a humedad y moho que Elena había descrito en su testimonio salió del agujero negro. El haz de la linterna arrancó de la oscuridad una escalera de concreto que descendía a una profundidad de unos 10 pies. El sótano estaba completamente inundado de agua.
El nivel del líquido alcanzaba los 3 pies, lo que confirmaba la versión de una falla en el suministro de agua que le dio a la mujer la oportunidad de escapar. Las paredes, como se esperaba, tenían paneles insonorizantes gruesos, que ahora estaban hinchados por la humedad y se habían caído parcialmente, exponiendo el concreto gris y frío. En el rincón de la habitación, se veía el armazón de una cama de metal con una larga cadena y un candado. La detective Ana Mendoza, quien personalmente bajó al búnker, dijo más tarde en una entrevista para un reportaje documental que la atmósfera dentro era insoportable. Este no era solo un lugar de detención, era una celda diseñada con una atención patológica al detalle. En un pequeño estante cerca de la cama había varios libros de clásicos ingleses que Elena había enseñado alguna vez. Cada página estaba amarillenta por la condensación, pero su presencia mostraba que el secuestrador intentaba crear la ilusión de normalidad en su infierno subterráneo. En el agua que cubría el suelo flotaban restos de comida y recipientes de plástico. Los forenses también encontraron la misma llave ajustable que Elena usó para golpear a su torturador. La herramienta estaba cubierta de corrosión y residuos de material biológico, que luego fue identificado como sangre de Julianne Moore. Cada objeto encontrado en esta trampa de concreto, desde una cadena oxidada hasta la insonorización, confirmaba las palabras de la maestra. La instalación de Skyview ya no era solo una dirección en una base de datos. Se convirtió en una escena del crimen donde, durante 365 días, se desarrolló una tragedia inimaginable en una sociedad civilizada moderna. Mientras Julianne Moore era llevado a la estación de policía esposado, el garaje fue rodeado por cinta amarilla y los expertos comenzaron a registrar metódicamente cada huella dactilar, dándose cuenta de que se avecinaba un largo proceso para revelar los motivos de una persona que decidió convertirse en el dueño de la vida de otra. El 16 de septiembre de 2018, a las 9 de la mañana, en la sala de interrogatorios 4 del Departamento de Policía de Boulder, comenzó el procedimiento que debía proporcionar respuestas a las preguntas que habían atormentado al Estado durante un año. Después de un largo silencio y varias consultas con un defensor público, Julianne Moore finalmente accedió a dar una declaración extensa. Según el informe del interrogatorio, que fue realizado por el detective Lambert, el sospechoso se comportó con calma, casi con desapego, como si estuviera relatando eventos de la vida de un extraño. Su voz, según los oficiales presentes, carecía de emoción, lo que creaba una atmósfera de frialdad opresiva en la oficina. Durante la reconstrucción de los hechos, se supo que las raíces de este crimen se remontaban a la época en que Julian era estudiante de último año en la preparatoria donde enseñaba Elena Vance. Él admitió que su enamoramiento por la profesora de literatura inglesa se convirtió rápidamente en una obsesión. Moore creía que Elena era la única persona en el mundo que podía entender su complejo mundo interior, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que ella nunca le pertenecería voluntariamente. Fue esta dolorosa convicción lo que lo impulsó a crear un plan detallado, el cual desarrolló durante varios años después de graduarse. Julian describió en detalle su sistema para atraer a la víctima, conociendo la pasión de Elena por el senderismo y el geocaching, un popular juego de encontrar escondites por coordenadas. Creó un cache falso cerca de una antigua cantera. Lo registró en un foro especializado bajo un nombre falso, añadiendo una descripción que sería de interés para alguien como una profesora de literatura. Aquella mañana del 15 de septiembre de 2017, él la esperaba en la espesura del bosque, a 50 pies del sendero, armado y listo para atacar. Según Moore, había estado preparando sistemáticamente el búnker durante 6 meses. Compraba materiales de construcción en pequeñas cantidades en tiendas de diferentes condados, viajando cientos de millas para evitar llamar la atención con grandes compras en un solo lugar. La elección de la instalación Skyview no fue accidental. La zona técnica abandonada proporcionaba una insonorización perfecta debido a sus gruesas paredes de concreto y su lejanía de las zonas residenciales. Él personalmente instaló la ventilación y un sistema de doble cerradura en la escotilla de acero, que estaba disfrazada bajo una capa de basura técnica en el garaje. De particular interés para la investigación fue el detalle de la máscara y la alteración de la voz. Julian explicó que usaba la masiva estructura metálica y el modulador de sonido electrónico no solo para ocultar su identidad. Su principal temor era que Elena lo reconociera como el chico tímido del último pupitre que nunca se atrevió a hablarle fuera de clase.
Este reconocimiento, creía él, destruiría la ilusión de poder completo que sentía en el sótano. En su mente retorcida, la máscara lo hacía invencible. Una figura mítica que controlaba completamente cada aspecto de la existencia de la maestra, desde el momento en que recibía su comida hasta la capacidad de ver la tenue luz de las lámparas. Moore también habló sobre cómo estudió el estado psicológico de Elena. En su testimonio, dijo que pasaba horas cada noche frente al monitor conectado a la cámara de vigilancia en el búnker, observando sus movimientos y reacciones. Su motivo, formulado durante el interrogatorio, sorprendió incluso a los expertos forenses experimentados por su simplicidad. Quería que fuera mía, solo mía, en un lugar donde nadie pudiera quitármela jamás. En su mente, la caja de concreto de 120 pies cuadrados era el lugar perfecto para su vida conjunta, donde el mundo exterior dejó de existir. La confesión de Julian Moore duró más de 7 horas. Él reveló metódicamente los detalles de cada compra, cada desviación de la ruta el día del secuestro, y cómo mantuvo el búnker funcionando durante 365 días. Cuando el detective le preguntó cómo se sentía acerca de la fuga de Elena, Moore solo respondió brevemente que lo que más le molestaba era la destrucción del orden perfecto que tan diligentemente había construido. Esta confesión se convirtió en la pieza final del rompecabezas, confirmando que detrás de la fachada de un joven ordinario de 22 años había un manipulador cuya obsesión estaba desprovista de cualquier límite de compasión humana. El registro oficial de este interrogatorio se convirtió más tarde en una pieza clave de evidencia en el juicio que cerró la puerta al mundo civilizado para Julian Moore para siempre. El 10 de enero de 2019, comenzó la audiencia final en el Tribunal de Distrito de Boulder, que pondría fin a uno de los casos criminales más notorios en la historia del estado de Colorado. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, antiguos colegas de Elena Vance y ciudadanos preocupados. Pero la sala misma estaba llena de un silencio pesado, casi sepulcral. Julian Moore se sentó en la mesa de la defensa, sin levantar la vista de su escritorio. Su apariencia, pálida, concentrada y desprovista de cualquier signo de remordimiento, contrastaba fuertemente con la tensa atmósfera en la sala del tribunal. La pieza central del juicio fue la divulgación de materiales encontrados en una caja fuerte ignífuga en la trastienda del garaje. La evidencia clave para la fiscalía fue el diario de Julian, un masivo cuaderno negro encuadernado en cuero, en el que describía metódicamente, día a día, cada hora de la detención de Elena bajo tierra. Según los expertos psiquiátricos forenses, las entradas mostraban una crueldad fría y calculada. Moore no solo registraba hechos, analizaba el estado psicológico de su víctima, tomando notas sobre en qué día de aislamiento ella comenzó a perder la noción del tiempo y cuándo su resistencia cedió a la apatía. El fiscal Mark Dugan leyó pasajes donde el acusado describía el sufrimiento de la mujer como una etapa necesaria en su purificación de su vida pasada. Estas grabaciones se convirtieron en una prueba indiscutible de la premeditación y el particular cinismo del crimen. Elena Vance no pudo estar presente en la sala del tribunal en persona. Según los expertos médicos, su estado emocional permanecía extremadamente inestable, y cualquier contacto visual con su torturador podría conducir a una regresión irreversible en su rehabilitación. En lugar de su presencia personal, el tribunal permitió el uso de pruebas de video pregrabadas. Cuando la imagen de Elena apareció en la pantalla grande, se escucharon jadeos ahogados en la sala. La mujer en el video parecía una sombra de sí misma. Su voz temblaba y sus ojos miraban constantemente hacia otro lado, como si aún pudiera ver las paredes del búnker de concreto. En su declaración, no exigió venganza, sino que solo describió en detalle el frío, el constante olor a grasa y la sensación de una máscara de hierro que se convirtió en parte de su rostro durante muchos meses. Este testimonio duró más de 40 minutos y se convirtió en el momento decisivo para el jurado. Los abogados de Julian intentaron apelar a su estado mental, argumentando que sufría de una forma severa de trastorno obsesivo-compulsivo y depresión que había surgido en sus años escolares. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas en contra. Compras bien planificadas, la creación de rastros digitales falsos y el metódico disfraz de la escena del crimen demostraron que estaba completamente cuerdo y consciente de sus acciones. La investigación probó que cada paso de Moore era parte de una cadena lógica destinada a tomar el control total de otra persona. El 12 de febrero de 2019, el jurado llegó a su veredicto.
Después de 8 horas de deliberaciones, Julian Moore fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo secuestro en primer grado, detención ilegal por la fuerza y tortura. El juez Robert Harrison, al anunciar el veredicto, señaló que las acciones del acusado van más allá de la comprensión humana y son una manifestación de maldad pura y destilada. Julian Moore fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, miró a la celda por primera vez, pero sus ojos permanecieron inexpresivos. Para Elena Vance, la sentencia fue solo el final formal del drama. Sobrevivió, pero los bosques de Colorado que tanto amó alguna vez serán para siempre un territorio de miedo para ella. Según amigos cercanos, nunca pudo volver a enseñar. Elena cambió su nombre y se mudó a otro estado, tratando de encontrar paz en un lugar sin montañas y densos bosques de coníferas. Su vida pasada fue irrevocablemente destruida en ese sótano bajo el garaje, y el precio de su supervivencia fue el abandono completo de todo lo que había conocido antes del 15 de septiembre de 2017. Hoy, la instalación de Skyview ha sido desmantelada. El garaje ha sido demolido, y el búnker ha sido rellenado con tierra y cubierto para que nada recuerde el año de infierno subterráneo. Sin embargo, en el silencio del condado de Gilpin, los ecos de esta historia aún se pueden escuchar. Sirve como un sombrío recordatorio de que a veces la oscuridad yace debajo de una capa de paz y belleza natural que no puedes ver hasta que te cierra una pesada escotilla de acero. El caso de Elena Vance se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano, pero también un monumento a cuán frágil es la seguridad en el mundo actual, donde el mal puede sentarse en el último pupitre de tu oficina durante años, esperando su momento.